Buenas tardes a todas, todos y todes. Vamos a dar comienzo a esta actividad organizada desde la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades para todos los ingresantes en este 2021 a las carreras de la FASE. Este conversatorio que titulamos Dictadura, Memoria y Derechos Humanos, Experiencias en Diálogo, lo pensamos como parte de las actividades del espacio transversal Memoria y Derechos Humanos, y en el que estuvimos trabajando desde el campus del ingreso con una propuesta que podemos llamar interactiva, porque combinaba diversos materiales, imágenes, textos y videos también, y que ofrecía un recorrido por diferentes temas o ejes vinculados a los derechos humanos, al pasado reciente de la última dictadura y su impacto en nuestra región, a las políticas de memoria desarrolladas desde la Universidad Nacional de La Plata, y a la historia en particular del ex-BIM3, donde hoy se encuentra la Facultad de Humanidades y la de Psicología. En la actividad del día de hoy nos parecía importante poder encontrarnos, en primer lugar, aunque sea mediante una pantalla, pero poder vernos, y también nos parecía interesante poder conversar con distintos invitados e invitadas que desde diferentes trayectorias personales, militantes, académicas y también desde distintas disciplinas pudieran compartir sus experiencias y nos ayudaran a seguir pensando y profundizando en estas temáticas planteadas. Los voy a presentar y las voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado, que nos van a estar haciendo los comentarios en este conversatorio. María Alejandra Esponda es doctora en Antropología Social, investigadora del CONICET y militante de Hijos Regional La Plata. Coordina el proyecto Huellas Digitales de la Memoria, que seguramente nos va a contar de qué se trata ese proyecto, e investiga sobre la experiencia de los y las trabajadoras de Propulsora Siderúrgica de Ensenada. Margarita Mervilá es doctora en Letras, profesora además de la facultad, investigadora del CONICET y militante también de Hijos Regional La Plata. Realizó trabajos de investigación y docencia sobre literatura y memoria, y específicamente sobre el control y la censura cultural durante la última dictadura militar. Integra la Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso de la FASE desde sus primeros años, y ha codirigido la edición del libro Memorias del BIM, Biografías. Y por último, nuestro invitado es Martín Legarralde, que es doctor en Ciencias de la Educación, director del Departamento de Ciencias de la Educación y profesor de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Participa en trabajos de investigación vinculados a temáticas de educación y memoria, educación e historia reciente y política educativa, y en el año 2020 publicó su libro Combates por la Memoria en la Escuela, que seguramente también nos contará un poco de eso hoy. Les agradecemos a los tres por participar, y a todos los ingresantes y a todos los que están participando hoy de este conversatorio. Les recuerdo que pueden utilizar el chat del Zoom para dejar sus preguntas o, bueno, sus comentarios a medida que se vayan desarrollando las intervenciones, y que al final de los tres comentarios vamos a retomar sus preguntas. Bueno, no sé si Lucía Abatista, prosecretaria de Derechos Humanos, quiere agregar algo más, y si no, le damos la palabra a Alejandra Esponda. Que comience Ale. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Bueno, muchas gracias. Gracias Catalina, Lucía, a todos y todas por invitarnos, y gracias a todas las estudiantes y los estudiantes que están presentes. Bueno, primero que nada, felicitarlos por aventurarse a estudiar, a elegir una carrera, a empezar a pensar en sus pasos, digamos, a nivel del quehacer profesional y de la vida, porque un poco la idea es poder pensar cómo también esto de comenzar a estudiar determinadas carreras, determinadas temáticas, muchas veces tiene que ver con nuestras propias vidas y nuestras propias trayectorias, nuestras propias necesidades de comprensión, ¿no?, de determinadas cuestiones, procesos que nos han pasado, y también nuestros deseos y nuestras pasiones, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, un poco es eso, es contarles a partir de la experiencia propia
que creo que justamente el quehacer académico, el quehacer nuestro como estudiantes y luego posteriormente como docentes, como investigadores e investigadoras, lo ideal sería que se relacione también con nuestras pasiones, también con nuestras necesidades de comprensión y bueno, con nuestros deseos más profundos, ¿no? En ese sentido, bueno, contarles un poquito, yo soy hija de un trabajador y un estudiante desaparecido de la ciudad de La Plata. Mi madre también estuvo presa, digo eso como punto de partida. Tengo una experiencia de vida, de andar deambulando por distintos lugares. En realidad yo nací en La Plata, pero luego en lo que llamamos exilio interno, anduvimos deambulando con mi mamá y con mi hermana durante muchos años en distintos lugares de nuestro país, y finalmente volví a La Plata, luego de un recorrido, por ejemplo, por Misiones, donde estudié antropología social, y ahí hice la maestría, bueno, la licenciatura, la maestría, el doctorado, completé mi formación allí. Y finalmente volví a vivir a La Plata, ya grande, digamos en el año 2001, y bueno, no tan grande como ahora, ya hace como 20 años que estoy acá, pero digo, y un poco mis intereses de investigación, inicialmente, para ser sincera, rehuyeron la etapa de la dictadura. O sea, yo siempre dije que no iba a estudiar dictadura, porque pensaba que no era algo sobre lo que me podría venir bien a nivel personal estudiar, y sin embargo tengo que reconocer que fue un trayecto necesario, fue un trayecto al que llegué un poco por necesidad, un poco por lo que la propia investigación y el propio trabajo de campo me traían constantemente. Ahora les voy a contar un poquito por qué. Por ahí lo primero que me gustaría mencionar sobre la historia de mi padre, y que tiene que ver con las historias de muchos y muchas de las víctimas del terrorismo de Estado de La Plata, Berisso y Ensenada, es que él, bueno, era un muchacho de provincia, se vino desde Río Negro, se vino a estudiar primero a Buenos Aires, después a La Plata, estudió ciencias económicas, pero paralelamente empezó a militar territorialmente, y además uno de esos años, viviendo en La Plata, trabajó un año y algo, trabajó en una empresa, primero en Petroquímica Sudamericana y luego trabajó en propulsora siderúrgica, ¿no? Digo, porque estas trayectorias, digo, ¿por qué es importante por ahí? En mi caso, me interesa resaltar esto por las múltiples pertenencias de muchos y muchas militantes, que a veces, digo, en determinados lugares hablamos de los estudiantes, de los trabajadores, de los militantes territoriales, y después cuando empezamos a profundizar en esas historias, nos encontramos que hay múltiples relaciones, y que eso también nos está hablando de la potencialidad de la militancia de aquellos años, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres, no solamente estaban militando en un barrio, también estaban estudiando, también estaban siendo parte de una empresa, trabajando, aprendiendo sus primeras experiencias laborales, aprendiendo qué era eso de, entre comillas, la explotación, digamos, qué era la plusvalía, qué era, digamos, aquellos conceptos que tal vez estaban paralelamente estudiando en sus propias carreras, ¿no? Y además aprendiendo algo que, bueno, que es, por ejemplo, en el caso de trabajar, el cansancio del trabajo, digamos, el esfuerzo que significa estar trabajando en determinadas industrias, en determinadas empresas. Bueno, yo desde que vivía allá en Mar del Plata, inicialmente uno de nuestros lugares en exilio interno que tuvimos fue Mar del Plata. Ahí empecé a participar de hijos en el año 95. En esas primeras reuniones de hijos, que fueron muy necesarias, porque era donde empezábamos a pensar que esto que nos había pasado individualmente era algo que les había pasado a muchos y a muchas, y nos encontramos por primera vez pudiendo hablar en voz alta de algunas cuestiones. Nosotros en general lo que nos pasaba es que teníamos que esconder nuestra historia en muchos casos, no decir mentiras, ¿no? Respecto de los orígenes de la causa de muerte de nuestros padres. Bueno, en fin, esas son historias muy compartidas entre todos los hijos y las hijas.
Pero en aquellas primeras reuniones, una de las cuestiones que pasó, que a mí me quedó grabada y que después yo traté de retomar a partir de mi experiencia de investigación, es que a las reuniones de hijos empezaron a ir algunos trabajadores que eran, o sea, hijos de trabajadores en realidad. Yo supongo, la verdad es que no me acuerdo, que serían trabajadores del puerto, que serían trabajadores de algunas industrias de ahí de Mar del Plata. Eran personas más grandes, eran hijos más grandes, hijas más grandes, que al poco tiempo dejaron de ir. Nosotros, la mayoría de los que habíamos empezado hijos, éramos todos chicos y chicas de entre 16 y 17 años, tendríamos nuestras dinámicas ahí, muy adolescentes, y ellos y ellas, los hijos de trabajadores, en algún momento dejaron de ir. Y es algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Y siempre me pregunté por qué había pasado en aquel momento, que había algunos hijos o algunas hijas que no habían podido estar representadas o que no habían podido estar integradas en esa primera agrupación que había surgido. Esto es algo que, digo, lo reflexiono ahora, ¿no? Pero digo, lo retomo después cuando me pongo a investigar sobre los y las obreras y obreros detenidos, desaparecidos, asesinados de nuestras localidades, de La Plata, de Berisso y Ensenada, respecto de cómo algunas historias y algunas experiencias realmente han tenido mayores dificultades de ser visibilizadas, de ser analizadas, y ha requerido un tiempo distinto para que esas historias surjan y para que esas historias podamos reflexionar sobre ellas. Si bien, como siempre pasa, hay, digo, un montón de antecedentes de investigación, hay un montón de movilizaciones, hay un montón de testimonios de los propios trabajadores y trabajadoras al inicio de la democracia que daban cuenta de lo que habían sufrido esas poblaciones obreras, pero digo, a nivel social más general, había resultado difícil, o por lo menos resulta difícil reconstruir algunas historias, ¿no? Entonces también acá nos preguntamos por qué resulta más difícil reconstruir algunas historias, y ahí les quisiera traer por ahí algunas experiencias de investigación respecto de que hay muchas y muchos de las familiares de trabajadores y trabajadoras desaparecidas que aún siguen viviendo en territorios que están subordinados a las mismas lógicas empresariales en las que estaban en aquellos años. Digo, nosotros en La Plata, Berisso y Ensenada tenemos una serie de industrias que todavía son muy poderosas, que han sido incluso, luego de la dictadura, han sido beneficiadas por la dictadura y por las políticas económicas de la dictadura, con lo cual no solamente siguen siendo importantes, sino tal vez más importantes, o siguen teniendo un peso enorme. Otras no, como por ejemplo los frigoríficos, ¿no?, que cerraron a principios de los 80, pero digo, hay una gran cantidad de industrias que siguen vigentes y que siguen teniendo un poder territorial muy fuerte. Con lo cual, las poblaciones que viven en esas localidades también siguen trabajando para esas mismas patronales, para esas mismas empresas, y la reconstrucción de las historias y las posibilidades de denuncia también son diferentes y son tal vez más dificultosas para esas familias. Incluso también pensar en esto que nosotros desde los organismos de derechos humanos peleamos siempre, que es por evitar el silencio, porque se cuente la verdad, porque se sepa la verdad. Bueno, el silencio es otra de las cosas que a nivel de investigación yo he encontrado muchas veces haciendo trabajo de campo, por ejemplo, al encontrarme hijos o hijas que nunca habían hablado de la historia de sus padres, que nunca habían tenido la posibilidad de pensar qué habían significado sus padres en esas comunidades, en esas fábricas, ¿no? Y que recién hace pocos años, en algunos casos se enteraron sobre la militancia y el porqué real de la ausencia de esos padres, o en otros casos se empezaron a perder la vergüenza respecto de lo que habían sido sus padres y empezaron a tener un orgullo por lo que habían sido sus padres y sus madres, ¿no? Entonces todas esas historias realmente me parecía interesante poder traerles a ustedes estas inquietudes, porque bueno, también soy docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde hay un montón de estudiantes que están ingresando por
primera generación de estudiantes, están ingresando por primera vez a la universidad y también se están encontrando con poder revisar un montón de historias propias que hasta el momento no habían sido revisadas por distintos motivos, ¿no? Y poder valorizar muchas veces esas experiencias locales que habían sido tal vez más silenciadas. Entonces, digo, en la propia experiencia de investigación yo les decía inicialmente que me había negado a investigar la dictadura conscientemente, había dicho yo voy a estudiar los años 90, de los años 90 para atrás no me llevas, y eran los propios trabajadores que en las entrevistas etnográficas que yo realizaba me decían, bueno, empecemos por el principio. Cuando nosotros estábamos en la fábrica, en los años 70, pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Entonces, bueno, después de la tercera, cuarta entrevista que esto aparecía, yo dije, no, no puedo cerrar los ojos ante esto y tuve que resignarme a investigar también aquellos años, y la verdad es que afortunadamente, porque realmente hay un montón de cuestiones que son difícilmente comprensibles si no analizamos esa historia previa y esos procesos, que son procesos. Entonces, son procesos, existen transmisiones generacionales, existen tramas históricas en los territorios, existen estos tejidos comunitarios que hay que poder revisar y que llegan no solamente a los años 70, sino también mucho más atrás también, ¿no? Y que nos permiten entender por qué en los años 70 nuestra región, nuestras localidades fueron potencialmente tan peligrosas para las fuerzas militares, para las fuerzas empresariales, ¿no? ¿Por qué fueron tan peligrosas? ¿Por qué fueron consideradas una fuerza que había que, o movimientos que había que reprimir de la manera más drástica posible por medio del asesinato y la desaparición, ¿no? Entonces ahí también poder pensar estas interrelaciones entre La Plata, ciudad universitaria, y también industrial y también de comunidades obreras La Plata, pero en menor medida tal vez si las comparamos con Berisso y con Ensenada, la potencialidad de los movimientos sindicales, la potencialidad de la cantidad de militantes territoriales y estudiantiles que se movían por estas tres ciudades y que tenían en las casas de estudiantes, en las asambleas, digo, hay montones de asambleas que se realizaban en las oficinas de, bueno, en los edificios de la universidad, montones de asambleas obreras, montones de marchas y movilizaciones donde existían esas solidaridades. Bueno, todas estas historias son de alguna manera las que también les voy a presentar ahora un proyecto en el que estamos involucradas e involucrados muchos y muchas de las que estamos justamente en esta reunión también, que se llama Huellas Digitales de la Memoria, que es un proyecto colaborativo, es un proyecto que tiene la intención de poder ser construido de manera colectiva, ¿no? Y a partir de la participación de distintos organismos de derechos humanos, de distintas instituciones. Es por eso que, bueno, este proyecto, que ahora voy a proyectar un poquito, porque seguramente ya el tiempo me está quedando corto, para que lo puedan ver, es un proyecto donde participan, por ejemplo, les voy a mencionar quiénes estamos actualmente, la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, la Prosecretaría de la Universidad Nacional de La Plata, la Subsecretaría de Derechos Humanos de provincia, familiares de detenidos desaparecidos, hijos, también participan la Mesa de Derechos Humanos de Ensenada, bueno, organismos y instituciones que estamos haciendo un trabajo de investigación colectivo, colaborativo, junto con un medio local que es el diario digital 0221, ¿no? Entonces ahí tenemos una cooperación, un convenio donde podemos de alguna manera tener el apoyo más digital y de toda la parte de programación del sitio por parte del portal, y también un proyecto que este año va a ser lanzado el 24 de marzo y que quería compartir con ustedes, que tiene la idea de poder tener esos recordatorios diarios también en los medios locales, también en nuestras páginas institucionales,
y no solamente de algunos y algunas de las víctimas, sino de todas, ¿no? Entonces, una de las características de este proyecto de Huellas Digitales de la Memoria es que podamos trabajar en las historias de todos y todas las víctimas de La Plata, Berisso y Ensenada. Por eso trabajamos a partir del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que es el registro oficial, digamos, de víctimas, y a partir de ese registro, con un montón de materiales surgidos de ámbitos académicos, de la justicia, libros como el libro del BIM, o otros libros, digamos, que han sido reconstruidos por familiares también de detenidos desaparecidos y desaparecidas, testimonios judiciales, sentencias, fundamentos de las sentencias, digamos, un montón de documentación que nos permiten a nosotros empezar a reconstruir historias que muchas veces no han sido contadas y nos permiten pensar que esa persona que ya no está, que fue desaparecida o asesinada, era trabajadora, era militante, era estudiante, de dónde vivía, de dónde la llevaron, cuáles son los territorios más afectados. Bueno, digo, y un montón de cosas que queremos empezar a compartir desde este sitio. Acá las veo que están presentes Pilar Medina, Lucía Batista, Marila Ilanes, creo que la vi a Guadalupe Godoy por ahí también, y por ahí se me está pasando alguien. Paula Zubillaga también está participando, digo, para mencionar parte del equipo de trabajo que es más grande. Somos cerca de 18 personas que estamos colaborando, pero que las veo y las quería mencionar especialmente porque venimos haciendo un trabajo desde hace cerca de 1 año y medio más o menos con este proyecto, y bueno, ahora les quería presentar esta página. Voy a compartir pantalla, así lo ven. Nosotros, la idea es que este 24 de marzo vamos a tener esta página mucho más completa. Bueno, este es el sitio. La idea de este sitio, como les decía, es una idea de que en algún momento se pueda convertir en un reservorio electrónico de historias y de no solamente de esto que van a ver ahora, sino que la idea es poder recibir fotos, audios, poesías, cualquier memoria de estas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, y que podamos incluirlas en este reservorio digital, en este sitio, para que todos podamos acceder a ellos y a sus historias. La idea es poder geolocalizar los casos, por eso ustedes se van a encontrar acá con un mapa, que ahora no estoy viendo por qué, pero está, no se ven los, está muy amplio. Bueno, ahí ustedes van a empezar a encontrar que hay puntitos, cada uno de esos puntitos son compañeros y compañeras que fueron, por ejemplo, digo, el caso de Mario Miguel Mercader, digo, por mencionar alguno, van a ir encontrando en cada uno de estos puntitos una historia diferente a la que van a poder ir también a tener más, si me permite, sí, más información de ese compañero o de esa compañera, donde nosotros acá realizamos una especie de mini biografía con la información que llegamos a reconstruir, y bueno, y después siguen acá teniendo un montón más de casos para seguir visitando la página y pudiendo encontrar tal vez a un familiar, tal vez a un vecino, tal vez un amigo, poder aportar un dato que nosotros no tenemos, que no conocemos. Bueno, digo, solamente abro algunos como para mostrarles. La idea es que además a partir del 24 de marzo vamos a tener recordatorios diarios en el diario digital 0221, y por supuesto también seguramente encontraremos la manera a nivel informático de que esto se replique en las páginas de las instituciones que están participando en este proyecto colectivo. Bueno, yo no sé si voy a ver si puedo irme de nuevo al... La idea es entonces que quien quiera pueda ir
investigando un poquito esta página y encontrando ahí sus vecinos, sus vecinas, sus familiares. Es una página que está en construcción, eso es muy importante que lo sepan, van a encontrar algunos casos hasta ahora, pero no están todos. La idea es que nosotros hasta el 24 de marzo tengamos entre 400 y 500 casos de compañeros y compañeras que desaparecieron o fueron secuestrados y asesinados entre enero y junio, julio, en ese rango de meses, desde el año 75 o 74 en adelante. Y bueno, y poco a poco la idea es que la página va a tener todos y todas las compañeras que sufrieron el terrorismo de Estado en nuestra región. Bueno, ahí ya voy dejando lugar al resto de los panelistas porque supongo que ya estoy en tiempo. Alejandra, perdón, si te parece podemos compartir la dirección de la página por el chat. Perfecto, sí. Ahí la comparto dirección yo. Y buenísimo. Y tenemos acá un mail también, que si quisieran mandar algo, ¿dónde estaba el mail? Perdón, a ver que lo encontré. Si quisieran compartirnos algo, más que bienvenidos, que es contacto@huellasdelamemoria.com.ar. Y bueno, y si todo va bien, para este 24 van a encontrar el sitio con muchos más casos y muchas más historias de vida para poder ver allí. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Si les parece, podemos pasar le damos la palabra a Margarita y después, en todo caso, si hay comentarios o preguntas, los hacemos al final. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, y bienvenidos a los ingresantes en especial. Además, por supuesto, agradezco a las organizadoras de este encuentro. Alejandra se refirió en varios momentos al BIM y pensaba que, bueno, que por primera vez ustedes, los ingresantes, digo, no van a tener un contacto inicial, digamos, físico con el espacio. Y bueno, es entonces bastante, diría, extraño para nosotros, ¿no? Pero a la vez pensaba que de alguna forma eso va a hacer que cuando ustedes se acerquen al espacio, al predio, de alguna manera algo que debería haber sido natural o evidente deje de serlo. Y en ese sentido, bueno, a lo mejor recuerden cuando conozcan el predio directamente, algunas de las cuestiones que acá fueron apareciendo. Porque bueno, el BIM está atravesado, digamos, por capas de historias y de experiencias, significa muchas cosas muy, muy diferentes, para mí en particular y para muchos de los que están acá escuchando. ¿Por qué? Porque el BIM es, bueno, es la sigla del Batallón de Inteligencia de Marina, y es a la vez el sitio actual de la Facultad de Humanidades, como ya saben, y tiene dos aspectos, digamos, físicos, diría. Por un lado, se construyó especialmente para hacer una facultad que se inauguró en el 2014, hace muy poco, con edificios nuevos, pensados para aulas de estudio, y sin embargo, tiene marcas, huellas, que son huellas que nos remiten indefectiblemente, diría, al pasado. Y yo digo, esa es un poco la relación que nos atraviesa, digamos, algunos de una forma, otros de otra,
pero la razón que nos atraviesa, o que el modo en que nosotros vivimos la relación entre el pasado y el presente, ¿no? Ustedes se van a topar con, cuando conozcan el predio, con garitas, y que entonces, digamos, que no están, están casi detenidas en el tiempo, un portón también, que parece de otra época, las letras del BIM, las mismas letras, 3 mayúsculas ahí en material que están al principio, a la entrada, digamos, desde la 122. También, cuando estén recorriendo el predio, se van a encontrar con unos carteles que recuerdan qué fue este BIM, que fue una de las instalaciones de la Armada en la región, y que fue un lugar que que fue un lugar de paso, un centro clandestino, uno de los centros clandestinos de detención de la zona, que tenía, digamos, una enfermería y con un sótano en el que trabajadores fueron llevados, trabajadores y docentes, varias personas de las que no todas se pudo identificar, digamos, que pasaron por ahí, pero sí personas que vivieron, que fueron ahí secuestrados por un tiempo y luego llevados a otros sitios. Hay un cartel que lo recuerda, y en ese mismo cartel también se recuerda que hay jóvenes conscriptos que hacían el servicio militar cuando era obligatorio, que en el 82 fueron llevados de ahí a la Guerra de Malvinas. Entonces, estamos en un espacio con capas sucesivas de historias y de marcas que también tienen algunas otras que vienen de la historia de la Facultad de Humanidades, ¿no? Cuando se trasladó. Y ahí entonces hay también una placa de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la facultad. Y todo eso fue una decisión, digamos, ¿no? Dejar a la vista esas marcas, porque así, de alguna manera, eso representa un poco la historia de la ciudad, la historia en general, podríamos decir, de lo que vivimos todos en dictadura, y entonces también la historia de la facultad. Yo pensaba también que, bueno, se están por cumplir 45 años de la dictadura. 45 años es más del doble de la edad que tienen varios de los que están escuchando, ¿no? Los ingresantes. Entonces, yo ahí decía, bueno, ¿qué significan 45 años, no? En mi historia personal, 45 años marcan, digamos, un hito en mi historia. Yo soy hija de un estudiante de la Facultad de Derecho, trabajador, que también, un poco como decía Alejandra, tuvo experiencias diversas laborales de militancia y también de inserción también en fábricas en la provincia de Buenos Aires, y pero inició sus estudios y su militancia en la facultad, en la universidad, en tiempos de dictadura, ¿no? Luchando primero contra una dictadura. Y entonces, el 45 años es también, bueno, el aniversario del golpe de Estado. A mi papá lo secuestraron en el año 76, en septiembre, no en la Ciudad de La Plata, cerca de Capital Federal. Y en esos, bueno, también mi historia fue atravesada por una itinerancia, por distintos lugares del país, de la región, y luego con un exilio en Francia. Y cuando volví,
digamos que también me encontré con el silencio y me encontré con que había algunas cosas que no se hablaban. Porque, digamos que hoy lo que parece ser una historia de la que se apropiaron muchos, miles, millones, diría, de personas, eso fue en realidad una conquista, no siempre fue así. Para los que éramos niños, bueno, teníamos que armar nuestra psiquis, diría, tratando de entender lo que estaba pasando. Y en la adolescencia nos encontramos con más bien el silencio, más bien situaciones extrañas en las que, bueno, uno iba por la calle y veía una pintada que decía no al punto final, y después había silencio familiar, había silencio en la escuela. Cuando ingresábamos a la facultad, uno medía cómo y a quién lo decía. Es decir, siempre estaba la pregunta de, bueno, a ver, ¿en qué momento, digo, cuál es el grado de confianza como para que pueda contar esta historia? ¿No? Y de hecho, cuando surge Hijos, un poco lo que nos llevaba, como decía hoy Alejandra, lo que nos hacía compartir una experiencia, era más que nada la impotencia ante el olvido y el silencio, ¿no? Eran años de impunidad, eran años donde, bueno, los asesinos estaban libres y caminaban por las calles, ¿no? Pero de alguna manera en ese y en otros momentos, ¿no? Fue el hito de los 20 años, que fue un momento donde, bueno, muchas personas se animaron a un poco a desandar ese silencio, y donde las madres, digamos, que cada vez fueron, digamos, teniendo más y las abuelas más apoyo y más acompañamiento colectivo, pero ellas también recordaban tiempos en los que no se podía hablar de ciertas cosas y tiempos de dictadura que implicaban algo que no solamente les pasaba a las personas víctimas de la persecución, sino que, y eso fue una de las, creo, de los objetivos que buscó la dictadura, que era imponer que las cosas que pasaban les pasaban a determinadas personas que estaban aisladas respecto del común de la población. Y precisamente no era así. Eso fue un discurso que se impuso fuertemente y que hizo que, bueno, en parte las madres tuvieran que, al salir por sus hijos, negar y refutar lo que es simplemente con lo que ellas estaban viviendo, que había persecuciones, que había secuestros, que había muerte, pero todos los habitantes lo sabían, porque era inevitable no toparse con eso, era inevitable no ver, no presenciar secuestros, no ver cómo los compañeros de trabajo dejaban un día de estar en el lugar de trabajo, cómo en las calles no se podía salir, cómo a los jóvenes, los jóvenes no podían salir si no era con el documento, y si no tenían el documento eran llevados por la policía. Es decir, ese terror que se sembró en algún momento y en los tiempos de la dictadura tuvo como efecto precisamente disociar y aislar, o buscó aislar a las personas que eran perseguidas, ¿no? Entonces fueron
lo que hoy parece una conquista colectiva y que tiene que ver, creo yo, con la lucha de los organismos de derechos humanos y por muchísimos colectivos que se apropiaron de esa historia y que supieron mostrar la manera en que todos habíamos sido afectados por la dictadura. Y en ese sentido, eso también es lo que nos pasa, digamos, cuando llegamos al predio de la facultad. Es el presente, pero están también esas huellas del pasado. Entonces, yo quería de alguna manera apelar a una especie de memoria futura. ¿Qué sentido? Pensando en que, bueno, a lo mejor cuando ustedes lleguen y conozcan la facultad directamente, van a recordar, van a ver, se van a topar con estas garitas, estas letras del BIM, esos carteles, con unos árboles que están ahí, que fueron también, digamos, programados, al igual que los edificios, en otro momento, que son árboles que florecen en marzo y en noviembre, y que fueron pensados, digamos, como una presencia también simbólica de algo que, bueno, como que se pensó como presencia simbólica el recuerdo del mes de marzo como mes de la memoria. Y entonces, bueno, apelo entonces a esta memoria que como ingresantes los va a atravesar, van a buscar el aula y en la vez se van a encontrar con la placa, van a ir al aula y se van a encontrar con el cartel que presenta cada edificio, y de alguna manera creo que de eso se trata, ¿no? De que este pasado nos sigue interpelando, y el pasado de la dictadura es algo que nos pasó a todos de distintas maneras, y entonces también por eso creo que me gustaría, digamos, es algo que nos preocupa a los hijos, en pensar, bueno, qué significa la dictadura 45 años después, y bueno, creo que estas marcas hacen que todavía nos interpelan en el sentido de que nos muestran que todavía hoy están. El predio está, en ese predio pasaron hechos siniestros y oscuros, y ese predio hoy también quiere ser un lugar de memoria, y un lugar de memoria tiene que ver con que a cada uno de los que están en ese predio los interpelen, esto porque está en el pasado, pero está en el presente, del mismo espacio físico. Así que, bueno, en ese sentido es que me gustaría que, así como la memoria es, es una experiencia del pasado que la experimentamos en el presente, ahora apelo a una memoria futura que va a ser la de ustedes cuando se acerquen a la facultad y se topen lo más, digamos, físicamente, concretamente, con esas capas de historia que encierra el predio. Así que bueno, esperemos que en otros encuentros, bueno, podamos vernos presencialmente, y a los ingresantes les deseo mucha suerte en el recorrido que van a empezar. Y esperemos que en pocos meses puedan conocer el predio. Bueno, gracias, Marga. Sí, ojalá pronto
puedan también recorrer estas huellas y estas capas que mencionabas. Martín, si te parece, te damos la palabra a vos. Bueno, bueno, gracias, Cata. Bueno, yo también voy a arrancar agradeciendo bueno, a Catalina, a Lucía, a las compañeras que armaron la actividad. También, bueno, tener la oportunidad de participar diciendo algunas cosas en este encuentro con estudiantes que comienzan su recorrido por la facultad. Es un momento muy valioso, así que les agradezco por haberme invitado a participar. También a Alejandra y a Margarita por sus presentaciones, porque bueno, me parece que marcan de alguna manera un camino de reflexiones que están buenos tener presentes desde el comienzo de recorridos en el espacio de nuestra facultad, en la incorporación a una comunidad de sentido, digamos, que hemos construido, con voces como las de Alejandra o las de Margarita, digamos, ¿no? Yo voy a leer un poco, les pido disculpas, pero quiero contar una historia que tiene algunos detallitos que no me quiero perder y que si me los pierdo al final me voy a arrepentir por no haber leído. Así que voy a tratar de que sea lo más fluidamente posible, pero bueno, voy a leer un poquito. Bueno, la idea de mi presentación es compartir una reflexión sobre por qué es importante o por qué puede ser importante la perspectiva de la memoria y los derechos humanos en la formación universitaria, y en especial en la formación de futuras y futuros docentes o de profesionales e investigadores que pueden abordar el tema de la educación. Para hacerlo voy a relatar un episodio que me tocó vivir hace unos pocos años. Estaba en Montevideo en febrero de 2018, participaba de un congreso latinoamericano sobre la historia de la educación. En la mesa en la que yo participaba, que tenía por tema, bueno, la historia reciente de la educación en América Latina y los procesos de memoria, había una colega de Brasil cuya presentación giró en torno de la actualidad de las confrontaciones sobre los sentidos del pasado. Y ahí abro un paréntesis. Brasil, como gran parte de los países de América Latina, atravesó una prolongada dictadura militar entre 1964 y 1985, y como en otros países de la región, esa dictadura desplegó todo un arsenal de violaciones a los derechos humanos, desde la censura y la persecución a militantes sociales, políticos y religiosos, hasta secuestros, torturas y asesinatos. Y ahora vuelvo a Montevideo en 2018. La presentación de esta colega, que se llama María do Carmo Martins, giró en torno de una imagen que voy a compartir, si me permiten, a ver si lo logro hacer con agilidad. Esta de aquí. No sé si se ve. ¿Se ve? Perfecto. Esta foto fue tomada en una manifestación del año 2015 en Brasilia. La pancarta dice: basta de adoctrinamiento marxista, basta de Paulo Freire. En 2015 la presidenta de Brasil era Dilma Rousseff. En diciembre de ese año, la Cámara de Diputados de Brasil inició el impeachment, que es una especie de juicio político que terminó con la destitución de Dilma. La foto tiene muchas cosas para decir. En primer lugar, la pancarta denunciaba un supuesto adoctrinamiento marxista en las escuelas, lo relacionaba con la figura de Paulo Freire, y ahí voy a abrir otro pequeño paréntesis, ¿no? Quizá ya escucharon hablar de Paulo Freire, pero bueno, podemos recordar que Freire era un pedagogo brasileño que antes de la dictadura en Brasil inició un trabajo, una enorme tarea de alfabetización de adultos de sectores muy humildes, de sectores populares en el nordeste de Brasil. Freire había sufrido la persecución, la cárcel y el exilio durante la dictadura, estuvo preso durante los primeros meses de duración de la dictadura y luego debió exiliarse, entre otros lugares, en Chile. Recién, sobre el final de la dictadura, pudo volver a su país. La pancarta ubicaba a Freire, quien había denunciado en su época la opresión y la miseria, como símbolo del adoctrinamiento marxista que ocurría en las escuelas durante la época de Dilma. Lo segundo que nos explicó la colega brasileña en Montevideo en 2018 es que quien sostiene la pancarta, yo no sé si se llega a ver, pero porque la foto quizá no es de la mejor calidad, esa mano que se ve sobre la derecha de la pantalla, es de Eduardo Sallenave, un joven profesor de historia de Brasilia, que había liderado las protestas contra la pedagogía crítica y contra la política educativa de Dilma Rousseff. Es uno de los promotores de un movimiento que todavía hoy existe en Brasil, que se llama Escolas en Partido, que es un movimiento que se inició a mediados de la década de 2010
y que invita a los padres a denunciar a los profesores de sus hijos que introducen ideas de debate político en la escuela. Incluso hay sitios de internet que promueven esa delación y esa denuncia. Les recuerdo que este relato de mi colega brasileña lo escuchamos en febrero de 2018 en Montevideo. María do Carmo nos relataba estos acontecimientos con alarma y se veía en sus expresiones y en su análisis una enorme preocupación por las consecuencias que podía tener para Brasil el hecho de que una generación joven de docentes reivindicara la dictadura. Y aquí otra imagen, a ver la siguiente, que también es de otra movilización del mismo año 2015. Aquí se ve otra pancarta, en una manifestación en San Pablo, en este caso, que pedía la intervención militar urgente. Yo escuchaba a María do Carmo en febrero de 2018 en Montevideo, y a esa altura ya se había producido la destitución de Dilma Rousseff. Su sucesor, Michel Temer, que había sido anteriormente su vicepresidente, había perdido todo respaldo por un gobierno desastroso a esa altura. Las siguientes elecciones presidenciales deberían ocurrir en octubre de 2018, pero en febrero todavía era inimaginable el resultado de esas elecciones, por lo menos para mí en ese contexto. Lula da Silva había lanzado su candidatura y la popularidad de Lula era altísima en febrero de 2018. El resto de los candidatos casi no tenía chances en los pronósticos electorales. Y Jair Bolsonaro era un personaje pintoresco del escenario político de Brasil. En ese contexto, la alarma que nos transmitía María do Carmo parecía excesiva. ¿De verdad era tan preocupante que algunos exaltados se mostraran en las manifestaciones reivindicando la dictadura o rechazando violentamente la figura de Freire? ¿No era algo anecdótico en la perspectiva de que Lula volviera a la presidencia? Bueno, el año 2018 siguió su curso. Sabemos cómo siguió la vida política de Brasil. 3 o 4 semanas después de escuchar a la colega brasileña, nos conmovimos con el asesinato de Mariel Franco, una militante de los derechos humanos y especialmente de las mujeres y las disidencias en las favelas de Río de Janeiro. Mariel fue asesinada, como toda la evidencia lo indica, por las fuerzas de seguridad o grupos parapoliciales, por sus denuncias por las prácticas violentas y represivas de la policía en los barrios populares de Río de Janeiro. En el mes de abril de 2018, el Poder Judicial del país impidió que Lula llegase a las elecciones. Lo encarceló meses antes de que se concretara el acto electoral. Bolsonaro pasó de ser un personaje pintoresco, un poco fantoche de la derecha de Brasil, a ser el candidato que aglutinaba el odio como fuerza política. Bueno, sobre las consecuencias de la presidencia de Bolsonaro, para Brasil habría mucho para conversar, tenemos mucha información que todos los días nos horroriza de la situación de Brasil, pero quizás nos iríamos un poco lejos del tema de la presentación. Solo quiero decir que el giro político de Brasil ha tenido terribles consecuencias para el pueblo brasileño y en especial para los sectores populares, para los militantes sociales y políticos, para el sistema educativo y el sistema universitario. Quizás una de las evidencias más extremas es la que vemos en un país en la que el gobierno abandonó cualquier intento de protección de la población frente a la pandemia. ¿Qué es lo que quiero contar con este relato? En primer lugar, me interesaba proponer una reflexión sobre la actualidad que cobra el pasado. En América Latina, como han mostrado muchas y muchos investigadores, las huellas traumáticas que han dejado las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por las dictaduras en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, entre otros países de la región, forman parte de nuestras luchas por garantizar los derechos humanos en el presente. En ese sentido, la actualidad de ese pasado es sorprendente pero innegable. En segundo lugar, quería pensar el papel que tiene y que puede tener el trabajo de las universidades en relación con esas luchas por garantizar los derechos humanos. El trabajo de la colega brasileña no solo era una advertencia, una señal de alarma, era también una investigación que se preguntaba sobre cómo fue posible que jóvenes docentes pudieran reivindicar en el Brasil de 2015 la dictadura brasileña. ¿Cuáles son los procesos sociales, culturales, políticos, educativos por los que cobran nueva vitalidad las fuerzas destructoras de la vida democrática, de la vida en común, de nuestras garantías de los derechos humanos, de nuestras búsquedas por condiciones de vida más igualitarias? Por supuesto, María do Carmo se cuidaba mucho de ofrecer una respuesta concluyente. Su investigación generaba nuevas preguntas, y las compartía con una comunidad de docentes e investigadoras e investigadores. Yo me atrevería a decir, conectando la investigación de María do Carmo
con algunas otras investigaciones, que las instituciones educativas son espacios privilegiados para estas disputas por la actualidad del pasado. Las universidades en muchos de nuestros países, y en particular en la Argentina, han tenido desde el retorno de la democracia un papel destacado, tanto en las calles, en la participación y el apoyo de los movimientos humanos, como en la producción, transmisión y formación de conocimiento, en el conocimiento, sobre los procesos de memoria, sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos producidos en nuestra historia reciente. Y entonces, volviendo para cerrar sobre uno de los ejes de la conversación que se nos propuso, sobre la cuestión de por qué es importante una perspectiva de memoria y derechos humanos en la formación universitaria, me pareció que en estos días en donde a veces vemos u oímos expresiones escandalosas, como la voz de quienes niegan que en Argentina haya habido 30.000 desaparecidos, o como la terrible imagen de bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, que vimos recientemente, podía valer la pena contar la historia de la investigación de una colega brasileña que en febrero de 2018 nos advertía sobre todos los peligros que se escondían en unas expresiones de odio aparentemente marginales. No sé si así relatada la historia logra transmitir lo que quiero compartir, pero me pareció que podía graficar por qué es tan importante una formación universitaria en una perspectiva de derechos humanos. Bueno, y con eso cierro. Bueno, Martín, muchas gracias. Sí, la verdad que la historia se entendió muy bien hacia dónde apuntabas, así que excelente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algunos fueron dejando algunos comentarios en el chat. Yo tengo una pregunta tanto para Alejandra como para Marga, puede ser. Las dos hablaron de los silencios de, bueno, de los silencios de hijos e hijas habló Alejandra, y Marga de los silencios en general, ¿no? Esto que dijo, ahora nos parece que hoy esto es una conquista, algo que podemos hablar de estos temas, pero durante mucho tiempo hubo silencio. Bueno, si ustedes reconocen, bueno, Marga mencionó el rol importante de los organismos de derechos humanos, pero si reconocen momentos, contextos o algunos hitos que hayan contribuido a romper esos silencios, y qué silencios quedarían en todo caso por seguir rompiendo a futuro o ir descubriendo. ¿Empiezo yo, Ale? Bueno. Sí, es algo que yo siempre, digamos, no me deja no quiero dejar de recordar, precisamente. Primero porque, no sé, lo que dije, nos atravesó, digamos, en nuestra historia, y además porque en realidad creo que no es una disputa. Constantemente, si bien, digamos, hubo, si uno mira, si uno lo cuenta en décadas, hubo muchísimos, en términos de conquista, digamos, el modo en que distintos colectivos se apropiaron realmente de la memoria y de las luchas por la memoria, y la prueba más reciente de eso, todos lo recordarán, o a lo mejor algunos oyeron hablar, bueno, de la reacción espontánea que significó lo que quedó, digamos, nombrado como el 2 por 1, ¿no? Aquella liberación de un genocida que estaba cumpliendo una condena, porque aplicándole, bueno, un beneficio que además ya no estaba vigente. Bueno, no, acá Guadalupe lo va a poder explicar mejor, pero la reacción fue espontánea, y el sentimiento que yo tuve en la plaza, que tuvimos, digamos, en muchas hijas e hijos, era: no estamos solos.
ese sentimiento de que, digamos, si uno lo contrastaba con 40 años antes, cuando las madres salían, porque también tenían que romper el silencio, cuando todo el día se negaba lo que muchos estaban viendo, o presenciaban, no podían tener toda la dimensión, pero sí se iban viendo, digamos, caso por caso, y además había también sistemas de difusión de lo que estaba sucediendo. Entonces digo, esa necesidad de romper el silencio, creo que nunca está ganada, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que hace unos años otra vez aparezcan, digamos, esto que decía Martín, ¿no? Intentos de negar. Intentos de negar lo que pasó. Entonces, yo diría eso, que en realidad por un lado depende de que toda la sociedad, y creo que eso es una conquista, se sienta parte de esa historia y sienta que hay algo de aquel pasado y los crímenes, digamos, atroces que se cometieron, no son tolerables, ¿no? Pero eso, por eso no está ganado, y por eso creo que siempre es un peligro, ¿no? El silencio. Después, en cuanto a los hitos, por ahí Ale quiere retomar, o no quiero. Te paso la palabra. Gracias, Marga. Bueno, sí, coincido con Marga. Ahí leía un comentario en el chat de de Leticia Cipolone, que decía que ella también había vivido el silencio en el interior de su familia, ¿no? Yo creo que hay silencios que son familiares, digo, que siguen pesando fuerte, silencios internos, ¿no? Silencios que por ahí no son familiares, pero son internos, es decir, nosotros como personas, como individuos, como sí, que nos vamos enfrentando a distintas experiencias de vida, tenemos nuestros propios silencios, tenemos nuestros propios silenciamientos también, ¿no? Cuestiones que no queremos enfrentar, que no queremos ver. ¿Cuántos y cuántas hijas todavía no se animan, por ejemplo, a realizarse un estudio de sangre? Yo tengo, para ver si tienen algún vínculo, alguna relación con alguna persona desaparecida. Esos silencios son silencios increíbles, porque increíblemente, digo, a veces tenemos que llegar a la mitad de la vida, ponele, nunca sabemos cuál es la mitad, pero digo, a los 40, 45, 50, para poder enfrentar determinados silencios, ¿no? Entonces, esos silencios son, todavía pesan en muchos, desde mi punto de vista, en muchas familias, en muchas comunidades, que se transforman en silencios comunitarios, entonces no se permite conocer las historias de esas comunidades en algunos espacios, digamos, en algunos territorios. También hay silenciamientos sobre esas solidaridades, sobre esos vínculos, sobre esos tejidos sociales. Digo, no en todos, ¿no? Pero digo, pienso que en algunos espacios esto todavía es fuerte. Silencios en los espacios de trabajo, o sea, si una hace entrevistas a trabajadores jóvenes, muchos van a decir que no van a hablar de los desaparecidos del espacio laboral porque tienen miedo a ser echados, porque tienen miedo a que vuelva a pasar algo, o que tienen miedo, distintos miedos, ¿no? O padres, yo he entrevistado obreros que les han dicho a sus hijos que no sean delegados sindicales, que no le pregunten demasiado al patrón, porque
no querían que les pase algo similar. Eso pasa, digamos, no es algo que es del pasado, eso está pasando. Y esto tiene que ver también con lo que planteaba Martín, ¿no? Porque todo esto se relaciona, ¿no? Cuanto más silencio hay, desde mi punto de vista, es más difícil que podamos enfrentar estas avanzadas, ¿no? de intentos, no solo de negar, sino también de reivindicar, ¿no? Porque digo, están las dos cosas, hay una negación, pero no está solamente la negación, está la reivindicación, está el intento de volver a eso, que justamente como en muchos casos no se conoce qué es eso, y se piensa, por ejemplo, digo, a nivel más simplista, si se quiere, que puede ser un orden, que puede ser que deje de haber inseguridad, que puede ser que baje el nivel de delito, que puede ser que no te entren a robar en tu casa. Bueno, no, la propuesta no es que baje el nivel de delito, que haya más seguridad, que no te entren a robar en tu casa. La propuesta es otra, o sea, la mayor inseguridad que vivió este país claramente fue la dictadura militar. Digo, ¿cómo podemos pensar, cómo le podemos explicar a nuestros hijos que un día, en un determinado momento, una patota entró a tu casa a mitad de la noche, se llevó a tus viejos, te llevó a vos, te regaló a otra persona, los vecinos no pudieron decir nada, no pudieron salir a la calle, no era posible llamar a la policía, no era posible convocar a ninguna fuerza pública, no era posible? ¿Cómo lo explicamos eso? ¿No? Digo, es la mayor inseguridad que pudimos vivir como sociedad. Entonces, digo, poder relacionar estos silencios con esto que nos está pasando a nivel latinoamericano y con estas movilizaciones que se están dando y estos movimientos que se están dando tan difíciles de comprender, digo, por ahí no, pero digo, también tienen que ver con estos silencios, ¿no? Y también tienen que ver con esta no posibilidad de haber enfrentado, de haber dicho, bueno, de haber tratado de construir esa verdad, de poder pensar cómo nos afectó esta historia a cada uno y cada una de nosotros, que si no nos pasó directamente, te pasó directamente igual, porque digo, esto también es algo que es interesante para poder reflexionar. ¿Qué quiere decir que no te pasó directamente nada en la dictadura, ¿no? Si estamos reflexionando de que esto es algo que nos afectó a todos como tejido social y que un genocidio en una sociedad es imposible que no haya afectado a todos y cada una, ¿no? Por eso yo creo, digo, y volviendo un poco a la pregunta de Catalina, es que afortunadamente en nuestro país ha habido movimientos, algo que conversamos muchas veces con compañeros y compañeras brasileras, no sé Martín cuál será tu experiencia, pero digo, ellos un poco envidian todos los movimientos que se han dado en nuestro país y todas las posibilidades que tuvimos de juzgamiento, no solamente de juzgamiento, sino de, bueno, cuando quisieron poner el 2x1, salir a la calle, cuando quisieron, digo, bueno, todos los avances que hubo en los últimos años tuvieron respuestas fuertes, ¿no? Desde parte de nuestra sociedad. Entonces, digo, los juzgamientos, el avance, digo, a pesar de todas las críticas que podemos tener, de los procesos judiciales, de que se alentan, de que tardan un montón de años, que se mueren las víctimas y se mueren los imputados y no logramos condenas como quisiéramos. A pesar de eso tenemos un proceso de justicia que avanzó sobre las fuerzas militares, que está avanzando sobre algunos sectores civiles poderosos, como son los empresarios, y hay varias causas en este momento que están abiertas contra empresarios que participaron directamente o que se quiere comprobar que participaron directamente en la represión. Entonces esto ya sería un avance, porque digo, es pensar que este genocidio fue posible a partir de la participación de distintos sectores poderosos de la sociedad. Entonces, digo, militares, empresarios, iglesias, ¿no? Entonces, digo, todos estos avances son parte de estos silencios que se pudieron, que pudieron, digo, que dejaron de ser silencios y son parte también de la posibilidad de que no nos ocurra aquellas imágenes que estaba mostrando Martín, que son realmente muy potentes para poder enfrentarnos frente a esta idea tan
liviana de que el pasado es el pasado y no es el presente, ¿no? Que muchas veces escuchamos repetir en distintos medios. Así que bueno, eso por ahora. Bueno, gracias Alejandra. ¿Puedo Ahora le da agregar? perdón. Dale, Sí, perdón. Marga. No, dale. No, dos cosas en relación que me iba acordando mientras hablaba Ale. Una de las consignas fuertes de la dictadura era el silencio de salud, ¿no? Y del silencio de salud, de repente me acordé de eso y me acordé de una situación que viví hace 4 años en Buenos Aires. Me había bajado del subte, iba por Plaza de Mayo, y de golpe me empiezo a ver, hay un grupo con de turistas, algunos extranjeros, pero había argentinos también, con una guía. Una chica que tendría no más de 30 años. Y yo como escuché que cuando paso, estaba hablando de las madres y del monumento y de la ronda de las madres en Plaza de Mayo, me mantuve ahí, me quedé escuchando porque me intrigaba ver qué decía y cómo lo contaba. Entonces, después de describir, ella dice, bueno, les voy a contar una anécdota personal. Yo empecé el primer día de mi escuela secundaria, mi papá se despertó temprano conmigo, hizo el desayuno y me dijo, yo te quiero decir algo, vos tenés la suerte de que vas a empezar a cursar la escuela secundaria en democracia. Y te voy a contar cómo fue mi primer día de escuela secundaria, que había sido en dictadura. A la mañana, como hoy yo estoy con vos, mi mamá me sentó y me dijo, hoy empezás la escuela, a partir de ahora vos no hablás, no mirás nada, no decís nada, no escuchaste nada. Y a mí lo que me impactó de eso es, primero, la transmisión de experiencia, ¿no? Y también el hecho de que esta chica de menos de 30 años, que no había vivido en dictadura, que había nacido después de la dictadura, sin embargo, estaba atravesada por la historia, y no solo eso, sino que había afuera un espacio público que habilitaba que ella contara y transmitiera esa experiencia, ¿no? Se le estaba contando a turistas y se le estaba contando a extranjeros, ¿no? Y me resultó muy impactante, y otra vez, digamos, me acuerdo que dije, seguí caminando porque ya, bueno, no daba para quedarme ahí parada, pero dije, ya está, digamos, esto, la memoria es activa y está, digamos, está en las manos de muchos. Y bueno, de eso también, es del recorrido que va del silencio salud a esta historia que esta chica recuerda de su padre, que a su vez lo trae como un recuerdo de su madre, ¿no? Sí, bueno, quería compartir eso. Gracias, Marga. Yo ahora le iba a dar la palabra a Juliana, pero pensaba también, la dejo después para que la retome Martín, que también tiene algún otro comentario en el chat, que digo, también, bueno, las políticas, digo, de transmisión de la memoria en educación, también, digo, de qué manera contribuyeron a ir, bueno, rompiendo estos silencios o a permitir, digamos, que afloren estas otras memorias. Pero te la dejo, Martín, para más adelante, y le doy la palabra a Juliana, que tiene las manos levantadas hace un ratito, si quiere preguntar. Hola, ¿se escucha bien ahí? Bien. No, quería hacer en realidad un aporte. Bueno, soy Juliana Iturbe, yo soy estudiante de Historia hace un par de años y actualmente también de Geografía.
Y formo parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que es del Centro de Estudiantes, ¿sí? Y quería hacer como un aporte más a esto que vienen diciendo de la construcción, ¿no? Y de la enseñanza, tal vez, la memoria, la verdad, la justicia. Y me parece súper importante nuestro rol también como estudiantes en esta construcción de la memoria activa. Y bueno, esto, formar como construir una historia, ¿no? La región nuestra tuvo una historia muy fuerte, sigue estando presente, pero para combatir esto, este silencio que estaban diciendo también, es importante que entendamos este rol que tenemos, este rol activo, ¿no? Y tomando un poco también lo que decía Martín, lo de que la universidad es un espacio privilegiado para esto, también tenemos que tener en cuenta esta parte, ¿no? Esta pata estudiantil es importantísima, y más allá de los silencios que pueden existir intrafamiliares o personales, es un espacio que se puede debatir, que se puede construir, y es importantísimo en nuestro rol activo. La Secretaría es un espacio de estudiantes, ¿sí? Agrupados y no agrupados, se pueden unir, se pueden acercar, pueden participar. Yo de hecho estoy desde el año pasado activamente en la Secretaría, así que también les dejo la invitación. Y hacemos siempre actividades en este sentido. Hemos hecho el año pasado actividades con EVE de Bonafini, hemos hecho actividades con hijos de la región, con la Prosecretaría también. Hemos hecho varias actividades y está bueno que se puedan unir, entendiendo esta parte, ¿no? La parte militante, activa, política, estudiantil, con respecto a lo que decían. Entonces, nada, como para entender que la construcción, como decían al principio, es académica desde todos los ámbitos y que están abiertas para todo. Solamente ese aporte. Y ahora les dejo las redes si quieren ahí en el chat para que puedan participar. Gracias, Juliana. Martín, no sé si querés tomar vos la palabra. Dale. Bueno, no, tomando esto que decías vos, Cata, respecto de por ahí de las políticas de memoria, sí es algo que por ahí yo he estudiado un poco más, que tiene que ver con que, bueno, en las últimas 2 décadas, prácticamente, paulatinamente, digamos, el ámbito educativo ha sido específicamente un ámbito destinatario de una serie de políticas de memoria, ¿no? Es decir, las escuelas en particular, el ámbito universitario por otro lado, pero el sistema educativo en particular es un espacio, digamos, llamativamente, ¿no? Un espacio particular de significación de las disputas por los sentidos del pasado, digamos, ¿no? Incluso antes de que, como políticas explícitas, se volcaran sobre el sistema educativo ciertas intenciones de transmisión, digamos, de esos sentidos por el pasado, ¿no? Ya desde la inmediata postdictadura, el sistema educativo estuvo atravesado por cómo construir esos sentidos sobre el pasado, desde la militancia estudiantil, desde, bueno, también desde la circulación de ciertas narrativas en el ámbito escolar, etc. Yo sí creo que de todas formas, bueno, un poco retomando lo que decían Margarita y Alejandra, es también un espacio en donde las políticas de memoria a veces dan como la sensación, ¿no es cierto?, de que hay como un consenso social que habilita ciertas enunciaciones, ciertas posiciones nuestras como docentes, etcétera, pero en el nivel más cotidiano todavía podemos encontrar estas tensiones, ¿no es cierto?, también estos silencios, son comunidades, las comunidades más pequeñas, digamos, ¿no?, en donde estas comunidades que también están atravesadas por identidades, por afectos, por tramas de vínculos, ¿no es cierto?, en donde hay algunas enunciaciones que son difíciles, pero que por otra parte es importante abrir. A mí me ha tocado en investigación más de campo en escuelas, encontrarme, por ejemplo, con que incluso después de varios años de políticas explícitas de memoria, ¿no es cierto?, tanto desde la gestión educativa nacional como desde las distintas jurisdicciones, todavía era muy frecuente que en las escuelas no se mencionara explícitamente la identidad política de las víctimas, por ejemplo, no se hablara de montoneros, de ERP, etcétera, en las escuelas, digamos, ¿no?
Y entonces esto de que Ale comentaba respecto de los ámbitos de trabajo, en donde por ahí hay miedo de algunas referencias, bueno, había que abrirse la pregunta también respecto de si en las escuelas no sucedía algo por el estilo también, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece que hay como todavía hoy un territorio en construcción, un territorio abierto, un territorio también de disputa, porque por otra parte, ¿no es cierto?, tanto los discursos negacionistas como incluso los discursos reivindicatorios de aspectos de la última dictadura militar, pueden reaparecer en el nivel micro de la escuela, ¿no? Entonces nosotros en nuestra formación como docentes también es importante que, bueno, no solo que estemos alertas a eso, sino que también lo tengamos presente como una dimensión de nuestro posicionamiento docente, ¿no? Incluso cuando quizá nuestro tema de trabajo en una escuela no sea trabajar sobre el pasado reciente, sobre la última dictadura militar, ¿no? Pensar en la escuela como un sector, un recorte del espacio social en donde también se dan, ¿no es cierto?, estas tensiones sobre los sentidos del pasado y también sobre, bueno, cómo esos pasados articulan nuestras interpretaciones del presente, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay como un desafío que atraviesa, ¿no es cierto?, los espacios de formación de docentes, los procesos de producción de conocimiento también sobre los procesos educativos y de memoria, ¿no? Es decir, producir conocimiento, digo, a mí, algo que yo traté de transmitir un poco con ese relato un poco acartonado de la lectura, es básicamente mi sorpresa en algún punto también por el contraste entre cierta sensación de que la alarma que nos transmitía esta colega brasileña era un poco exagerada y que pocas semanas más tarde, eso que estaba como subyaciendo como una alerta en su presentación se desencadenó, ¿no es cierto?, y arrasó Brasil, ¿no? Entonces, digo, creo que ahí para mí fue como una alarma también de ciertas naturalizaciones que pasan bajo nuestro radar, incluso dedicándome quizá a investigar temas afines, digamos, ¿no? Ahí me parece que tenemos un desafío importante, digamos, ¿no? Y bueno, por ahí también encadenando, digo, con la pregunta creo que hacía Bianca ahí en el chat, para por ahí ya Sí, no quizás cortar. Bianca quería participar, ¿eh? No sé si te Ah, la quiere hacer ella la pregunta. listo. Así de paso. Bianca, ¿te Dale. animás? Sí, hola, no sé si me escuchan bien. Sí. Bueno, un poco Martín habló de lo que yo le preguntaba y un poco mi aporte es, bueno, desde mi lugar de esta nueva generación un poco alejada de este pasado, digamos, me parece muy, muy importante esto de, bueno, que justamente estamos hablando de la memoria y todos los años es como que, bueno, retomamos este día y hablamos de la memoria, pero ¿cuánta memoria hay realmente en nuestra actualidad, digamos, en nuestro presente? Porque es como, bueno, en este espacio, por ejemplo, que por ahí todos, para mí en particular, este tema es un tema que me atraviesa mucho, tal vez no tengo una historia familiar o cercana que me una tanto a la dictadura, pero sí desde mi muy temprana infancia, sobre todo, bueno, en la escuela y en mi casa, se habló mucho de este tema y desde también otros espacios culturales, como desde la música, de los cuentos, como que había mucho englobe que me introdujo un montón a este tema y como que es como, tal vez yo no lo pasé, yo no estuve, pero siempre que, por ejemplo, las Ale y Margarita que dieron sus testimonios un poco más personales, o sea, a mí me emocionan medio al punto de llorar y tal vez no me pasó, pero como que siento que es una herida colectiva, digamos, y como, digamos, como joven en esta actualidad veo a mi alrededor, así que mi generación, tal vez las generaciones más jóvenes que están viniendo, las que están ingresando a la facultad, las que están ingresando en la secundaria, hay como un cierto resurgimiento que nosotros decimos, no puede ser, pero bueno, Martín daba este testimonio de su conversatorio que hay ciertas ideas que están surgiendo que tienen que ver con
con estas políticas, con esta ideología, ¿no? Que también se adaptan muchísimo a la época historia en la que estamos viviendo, ¿no? Este estadio de un capitalismo que evolucionó, digamos, un poco más, y creo que es como que eso hace resurgir ideologías que podríamos pensar, ¿entendés? Esto de fascistas, de terroristas, que tienen que ver mucho con esto de separar, digamos, de olvidar la colectividad, y esto de la memoria, de poner el pasado como eso que no importa, que no construye, de hacer también como, de cambiar, como ya pasan tantos años, aparecen estas cosas, viste, que uno por ahí dice cómo puede ser que no fueron tantos desaparecidos, que fueron menos, entonces se empieza a como construir, digamos, una como nueva cultura, una nueva idea que empieza a circular, que quieras o no, es como que se transmite, y como que me parece muy importante desde el ámbito de la educación esto de, bueno, ¿qué hablamos realmente cuando hablamos de memoria y qué ejercicio tenemos que hacer para entender esto de, por ejemplo, la compañera que es estudiante de historia por ahí, entiende un poco más esto de lo importante que es la historia, ¿entendés? En la construcción cotidiana, o sea, somos una construcción de lo que fue, de lo que somos hoy y a lo que apuntamos. No es menor, es como que lo pasado es pasado, pero no significa que tengamos como que dejarlo atrás, sino porque es como esto, sino parece que repetimos también patrones históricos, esto como lo vemos a nivel de Latinoamérica, con estos últimos años un resurgimiento de los poderes de derecha, y no es menor, creo que eso está muy relacionado con pensar nuestro pasado en dictadura, porque, bueno, tal vez ahora nosotros en este país no tenemos una presencia militar visible, pero las dictaduras no son solo militares, y los sometimientos no son solo, digamos, abiertamente mostrados. Es como que estaría buenísimo sumar a la memoria de qué época transitamos hoy, qué realidad, y cómo se relaciona eso con el pasado, porque pareciera que las cosas se vuelven a repetir, y es como todos los años gritamos como memoria, pero ¿y dónde está la memoria, no? Así que, bueno, ese era mi aporte. Bueno, gracias, Bianca. Martín, no sé si querías agregar algo más. No, yo solo un comentario también, bueno, en la línea de lo que dice Bianca, y solo tomaría de los muchos aspectos que ella plantea una cuestión puntual que también estaba en su pregunta de chat respecto a esta cuestión de estrategias. Creo que hay algo ahí que también me tocó verlo alguna vez en escuelas, en trabajos de investigación, que tiene que ver con la vitalidad que le da a los procesos de transmisión y el posicionamiento de las generaciones jóvenes, digamos así, sobre todo a partir de la producción de preguntas que mueven sentidos nuevos sobre el pasado, digamos, ¿no? Es decir, preguntas que surgen quizá de formas de leer el pasado que para nosotros todavía, o que no habían formado parte de nuestras interrogaciones, de nuestras construcciones de sentido, ¿no? Que cuando eso está en los procesos de transmisión, cobran, digamos, otra vitalidad, digamos, ¿no? Es decir, cuando eso no está es mucho más difícil, porque quizá nosotros nos enfrascamos de alguna manera, ¿no es cierto?, en ver cuál es la construcción más adecuada, ¿no es cierto?, los medios más adecuados para poder producir, digamos, algún tipo de transmisión o producción de sentido, pero también está siempre como el miedo de que en algún punto eso se vaya cristalizando, ¿no? Se vaya produciendo algún efecto o de saturación o de cierto agotamiento, ¿no es cierto?, de los procesos de transmisión, desinterés o algo por el estilo. Ahora, cuando logramos de alguna manera habilitar, digamos, la aparición de nuevas preguntas, bueno, como un poco el espacio este, ¿no?, que creo que tiene un poco ese tono, hay ahí algo que sucede bueno, que genera un plus, digamos, ¿no? Y que también a veces nos corre un poco, nos corre un poco los temas sobre los que hemos construido también nuestra experiencia, mirada también sobre el pasado reciente, bueno, ¿no?
Yo pienso, lo menciono lateralmente porque hay gente que lo investiga con mucha densidad y yo no lo he elaborado en ese sentido, pero por ejemplo toda la relectura sobre el periodo de la última dictadura militar, las violaciones a los derechos humanos, desde la perspectiva de la militancia feminista, las políticas de género, bueno, produjo, iluminó de alguna manera de nuevo muchas de las cosas que se habían debatido sobre el periodo. Entonces ahí hay preguntas que quizá también tienen una marca generacional, ¿no es cierto?, que creo que potencian muchísimo los procesos de transmisión, digamos, ¿no? Gracias, Martín. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta. Había alguien, Fer, en los comentarios que había dicho que quería tomar la palabra o que quería hacer un aporte. No sé si sigue por ahí. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Ya. Primero quiero decirles buenas noches. Yo no soy argentina, yo soy de Perú, y la verdad es que yo en la escuela nunca llevé sobre la dictadura militar argentina, no se tocó. Pero lo que ahora he visto en ese taller me ha sorprendido muchísimo porque dan a ver muchas cosas. Sobre lo que han hablado me he dado cuenta que no ocultan eso, no lo ocultan, no lo callan, sino ahora lo están haciendo ver, están transmitiéndolo justamente con esto. Algo que no se da en mi país. En mi país también tuvimos una dictadura militar con Juan Velasco Alvarado, pero también sufrimos sobre terrorismo en los años 80 y 90 con Abimael Guzmán, en la que pasaron un montón de cosas con Sendero Luminoso y un montón de cosas que hasta el momento de día de hoy siguen un montón de gente desaparecida, hay un montón de casos, bastante injusticia, y eso no se da a ver. Día a día no se da a ver eso. No sé cómo explicarlo, una cultura de saber qué pasó antes. Simplemente van pasando los años y simplemente lo olvidan, y en el taller que hemos pasado en ese momento, creo que al momento de dar a conocer eso, me llenó, me emocioné mucho con los testimonios también, me movieron un montón porque aquí no se vive eso. Yo lo sé porque lo tuve que estudiar, porque ni en el colegio mismo me lo enseñaron en curso de historias, y simplemente quieren ocultarlo y no lo dan a conocer, y es algo que en realidad ahora con este taller me encantó, y solamente quería decir eso, que me parece magnífico y me encantó. Gracias. Gracias a vos, Fer, o Fernanda, no sé cómo es tu, tu nombre. Bueno, gracias. No sé si alguna ingresante o algún ingresante se anima también a hacer algún otro aporte. Bueno, yo quiero hacer nada más que un comentario que me había quedado en el tintero de cuando empezó la charla, pero bueno, se derivó el conversatorio hacia otro lado, así que, pero me lo había anotado, que me pareció muy interesante el proyecto Huellas de Alejandra, que mostró Alejandra en realidad, que es un aporte, una construcción colectiva, y que me pareció interesante porque vos hablaste de un reservorio digital, y yo en principio lo había pensado como una especie de señalización. Digo, a primera vista ese mapa que mostraste me pareció interesante, ¿no? Como una especie de eso, de señalización en un contexto además en que nos falta la materialidad, o pensando en espacios en que a veces, pensando en espacios de memoria o sitios de memoria en los cuales nos falta cierta materialidad, me parecía un recurso muy interesante esto de la cuestión digital para poder hacer también esas marcaciones y esas señalizaciones, además de esta idea de que se construya de manera colectiva. Nada, quería mencionarlo porque por ahí quedó al comienzo de la charla, y la verdad que me pareció espectacular el proyecto. No sé si alguien más quiere agregar algo, si no podemos a ver si hay algún comentario en el chat. Y acá hay un comentario que voy a tratar de leer. Manu Galván, no sé si querés participar, tomar la palabra. Bueno, no sé si está.
bueno, pero celebra el espacio. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante, no sé si alguien quiere agregar algo más. Espero que les haya gustado. Quiero agradecer mucho, sí, también agradecer desde la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Facultad a todos y todas las que asistieron, a quienes se animaron a participar. Por supuesto, no es fácil en estas actividades, en este contexto de un ingreso virtual. No es fácil animarse a participar. Bueno, acá mis hijos ya están más acostumbrados a participar de Zooms, así que siempre intervienen. Pero realmente gracias a la Comisión de Memoria de la Facultad que se sumó, a la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, que también es un espacio muy interesante, como decía Juliana, para sumarse. Así que, por mi parte, bueno, por supuesto a quienes expusieron, a las experiencias en diálogo que estuvo coordinando Cata en estas semanas, la verdad que muy interesante, y este material nos ha quedado grabado también para por ahí hacer algunos otros proyectos breves, para otras intervenciones a futuro. Espero que no para el ingreso, porque esperamos encontrarnos en la facultad, pero sí esperamos encontrarnos eso, en el espacio de la facultad, ¿no? En las aulas, en los pasillos, en el recorrido, volver a las visitas guiadas o caminando, en realidad ni siquiera son guiadas, ¿no? Caminando el espacio, las conversaciones caminando sobre memoria, pero sí para otros materiales, para trabajar en las cursadas, para investigaciones que quieran encarar, en el futuro, que todo este material se preserve. Así que simplemente un abrazo y bueno, si todavía quedan algunos comentarios más, ahí para leer veo en el chat que se está actualizando y después cuando Cata cierre, pero un abrazo grande. No, creo que en el chat solo hay agradecimientos y felicitaciones, así que salvo que alguien quiera, ahí Leticia dice que va a escribir al correo del proyecto Huellas. Bueno, yo les agradezco mucho a Alejandra, a Margarita y a Martín. La verdad que estuvo excelente el diálogo entre los tres y bueno, y celebro también que se hayan sumado muchos y muchas estudiantes, que se hayan animado a participar, y también hay muchos coordinadores y compañeros de la Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso, y seguro nos quedaron un montón de cosas por charlar, pero bueno, tampoco queremos abusar de su, de su buena predisposición. La verdad que estuvo muy lindo el encuentro. No sé si quieren agregar más, y si no nos podemos despedir. Para quienes no pudieron estar en todo el encuentro, va a quedar grabado para los ingresantes y subido al campus. Bueno, muchísimas gracias, nada más que agradecer, y la verdad que fue un placer, un hermoso encuentro, y bueno, siempre es muy lindo además estar en los encuentros con las y los ingresantes, con todas sus inquietudes, sus primeros pasos, así que por la universidad la verdad que es un placer, y escucharlas y escucharlos y leerlas también, así que entusiasmarlos a que esta actitud de pregunta, de duda y la puedan volcar en los espacios de las aulas, presenciales esperemos pronto, y si no virtuales también. Un abrazo grande a todos, y gracias Catalina, Lucía y toda la gente de la universidad tan querida que anda por ahí, que veo los mensajes y los saludos en el chat. Bueno, yo también rápido me sumo a los agradecimientos. Gracias a Cata, a Lucía, bueno, a Martín y a Ale, y también muchas gracias por la escucha, y por eso, por preguntarse y pensar críticamente el presente y el pasado. Bueno, lo mismo, yo también agradezco mucho por la invitación, por la escucha, por la oportunidad también de estos intercambios que siempre uno se lleva cosas, digamos, ¿no? Ideas, experiencias, escucha de testimonios, de relatos, de posiciones, así que buenísimo. Ojalá tengamos muchos más y los podamos hacer en vivo, en breve. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao, después difundiremos por las redes un par de cosas más, también otros proyectos en los que estamos trabajando, así que pueden seguir a Prosecretaría de DHH FASE para poder
estar con todas las novedades y con los blogs y todo lo que estamos actualmente realizando. Saludos, besos.